7 minutos, como lo habíamos anunciado previamente. Ya se encuentra con nosotros Natasha Rojas para hablar sobre una tercera opción para el día domingo 13 de abril. Muy buenos días, Natasha. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la primera hora. Muy buenos días, un gusto poder compartir este espacio tan importante con la ciudadanía. Bien, Natasha, primero entonces quisiera iniciar preguntándole, ¿usted está impulsando el voto nulo? Así es, como organización política hemos tomado la decisión de hacer un llamado a la ciudadanía al voto nulo. Votar nulo es resistir, es rechazar a dos candidaturas que representan a los mismos sectores. Es una opción legítima de los pueblos del Ecuador porque no nos representan esas candidaturas, porque tenemos memoria histórica de lo que en su momento hizo el correísmo, de lo que en la actualidad hace el gobierno de Daniel Noboa. Es una decisión de clase, de defensa de los derechos de los pueblos, de los trabajadores, de decirles no a dos candidaturas que representan al gran capital, a sectores empresariales. Por un lado, el presidente candidato apoyado por el Grupo Novis, por otro lado, la candidata Luisa González apoyada por el Grupo El Juri. Es decir, no son candidaturas que representan a los sectores populares. Dos proyectos capitalistas, dos proyectos que tienen como modelo económico el impulso del extractivismo, que tienen como modelo económico el desarrollar las alianzas público-privadas, que han sido gobiernos represivos, autoritarios, patriarcales y que han violentado los derechos de los pueblos del Ecuador. Hay muchos expertos que dicen que votar nulo podría afectar el futuro colectivo del país. ¿Ustedes cómo ven esa postura? De ninguna manera, porque no creemos que el voto nulo va a ganar en estas elecciones. Van a ganar o la candidata Luisa González o el candidato Daniel Noboa. Pero es decirles y hacerles un llamado de atención respecto de que el porcentaje de la población que vota nulo es un voto crítico, es un voto consciente, es un voto de rechazo a los mismos modelos económicos que finalmente representan un solo proyecto, un proyecto de derecha, un proyecto que han aplicado elementos de carácter neoliberal y no han resuelto los problemas del Ecuador. Las dos candidaturas son corresponsables de la crisis que estamos viviendo en el país. Como digo, expertos entonces también señalan que, por ejemplo, votar el nulo es tal vez apoyar a la opción que más rechazo tiene en las votaciones y en ese sentido, evidentemente, el cambio, digamos, podría ser incluso hasta perjudicial. ¿Cómo lo ve usted? De ninguna manera, porque es tomar una posición desde los trabajadores, desde los maestros, la juventud, las mujeres, que en distintos momentos con estos dos gobiernos que ya han sido en el Ecuador, hemos sido enfrentados, hemos sido criminalizados. Y quiero poner algunos ejemplos. En el tema IES, en el correísmo se eliminó el 40% de los aportes para el fondo de jubilación, generando en 3 años un déficit al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 9.000 millones de dólares. El presidente candidato, a través del presidente del Consejo Directivo del IES, ¿qué nos ha planteado? Incremento de los aportes para la jubilación, incremento de la edad para jubilarnos e incluso revisar la fórmula de cálculo para las pensiones jubilares, lo cual nos va a disminuir a los trabajadores en el Ecuador. En el tema de la educación superior, ¿quién impulsó e implementó el examen de ingreso a las universidades y el sistema de cupos? El correísmo y el gobierno de Daniel Noboa, que en campaña electoral ofreció a los jóvenes que todos iban a ingresar a las universidades, les mintió, porque exactamente se mantiene el examen de ingreso, se mantiene el sistema de cupos y es más, se ha reducido el presupuesto a las universidades. En el tema petrolero, el correísmo privatizó el campo petrolero Auca. El gobierno de Daniel Noboa pretende, porque no es que se ha derogado el decreto con el cual se da paso a la privatización, un sueño de los distintos gobiernos, de la joya de la corona. Me refiero al campo petrolero Sacha. Y digamos a un elemento que ahora todos hablan, la gobernabilidad, que se está tomando la justicia, etcétera. El correísmo se tomó la justicia, se tomó la dirección del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Este gobierno, al igual,
lo está haciendo. Se tomó la dirección del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Los problemas internos del Consejo de Participación Ciudadana no son ahora, son en la época del correísmo, en la época del señor Moreno, en la época del señor Lazo y ahora con el señor Noboa, porque se ha convertido en una institución al servicio de estos sectores. Y cierro, ahora están de moda los mercenarios. El gobierno de Daniel Noboa trae un mercenario extranjero y el correísmo presenta a un mercenario criollo, el señor Yantopi, que no lo digo yo, lo dicen las investigaciones respecto de sus ejecutorias en este ámbito. Entonces es muy grave desde nuestra perspectiva las propuestas que hacen estos dos gobiernos, estos dos candidatos a la presidencia de la República, que se expresó también en el debate presidencial. Un debate presidencial que sirvió para que se deslegitimen, un debate presidencial de acusaciones mutuas, de intercambios tóxicos, de agresiones y de un baratillo de ofertas que nos dicen el qué y no el cómo. Más allá, digamos, del voto nulo, el día domingo va a ganar uno de los dos candidatos, ¿verdad? Porque el voto nulo no podría definir una tercera opción respecto de las cifras que ahora mismo tenemos, respecto de lo que vimos también en primera vuelta. En ese sentido, y con una brecha tan pequeña, ¿realmente no sería más bien decisivo que aquellos que votaron nulo, votaron en blanco en la primera vuelta se decidan por uno u otro candidato? Porque eso podría inclinar la balanza para esta segunda vuelta. Un voto podría inclinar la balanza. Ellos son los responsables de conquistar estos votos. Ellos son los responsables de dar respuestas a las demandas y necesidades de los distintos sectores sociales y populares. Los pueblos del Ecuador tenemos memoria histórica, no amnesia selectiva. O nos olvidamos de lo que hizo el correísmo algunos sectores o se olvidan de lo que hizo el gobierno de Daniel Noboa. Esa es una amnesia política selectiva. Tenemos memoria histórica. ¿Cómo podemos creer, por ejemplo, en uno de los dos candidatos si cuando fueron gobierno no respetaron la libertad de expresión? En el correísmo se aprobó la ley Mordaza, la ley de comunicación. Se persiguió a los periodistas de investigación. Más de 700 luchadores sociales perseguidos por terrorismo, sabotaje y sedición. Se incrementó elementos de penas, de sanciones en el Código Integral Penal, incorporando este tema del terrorismo para afectar a los luchadores sociales. El presidente Noboa toma el COIP, este Código Integral Penal, para también perseguir a los luchadores sociales, movilizó a la policía, a los militares, a defender los negocios privados de su tía en Palo Quemado, en el ámbito de la minería. Movilizaron tanquetas del ejército ecuatoriano para defender el negocio privado de la viña Albonesi en Olón, pero adicionalmente temas de corrupción, temas de persecución política, los compañeros de las naves, los compañeros de distintos sectores que están siendo perseguidos por este gobierno. Los dos son una misma moneda con dos caras y los ecuatorianos no estamos obligados a decidir entre la guillotina o el paredón, entre la horca o el paredón. Tenemos una opción distinta, una tercera opción, y esa opción es el voto nulo. ¿Cómo entender también las declaraciones que han dado varios representantes, varios personajes, incluso autoridades o líderes de colectivos que han dicho que este no es el momento para votar nulo, que este es el momento para que se pueda, digamos, votar incluso por quien un poco más me guste, quien menos desafectos me genere, porque al final del día va a durar unos 4 años en el gobierno, ¿verdad? Es decir, si yo no decido ahora quién menos desafectos me genere, podría entonces casi que colaborar para el siguiente, ¿verdad? Para el otro que no me gusta de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir sobre estas declaraciones que han dado muchas autoridades? Desde mi perspectiva, no es un elemento de afectos o desafectos, de llegar a acuerdos entre 4 paredes, de señalarle al público un elemento cuando están pasando otras cosas. Son claras cuáles son los modelos económicos que representan extractivistas de privatizaciones, modelos neoliberales que en su momento se han aplicado tanto con el correísmo como con el gobierno de Daniel Noboa, gobiernos autoritarios, prepotentes,
tanto en el correísmo como en el gobierno de Daniel Noboa, y en la actualidad también un gobierno que ha demostrado, y que también lo demostraron, incapacidad para gestión, incapacidad para resolver los problemas del Ecuador. Creo que desde nuestra perspectiva hay algunos compañeros de distintas organizaciones que han planteado el apoyo a una de las candidaturas, son ellos quienes deben responder, porque en mi caso y en el caso de la organización que represento, somos muy respetuosos de la decisión que toma cada una de las organizaciones y son quienes deben responder. Sin embargo, podemos señalar que tenemos memoria histórica, que recordamos lo que hicieron, que recordamos la persecución antes al movimiento indígena, a los trabajadores, a los médicos, y hoy a quienes se levantan en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de la biodiversidad. Recordamos que antes enfrentamos en las calles a la corrupción, los temas de Odebrecht, los temas que tienen que ver con elementos vinculados a grandes negociados, con temas que tienen que ver que hoy existe un expresidente de la República sentenciado por la justicia ecuatoriana, un exvicepresidente de la República como el señor Glass preso, varios ministros que han huido del país, y hoy un presidente de la República que en el ámbito de la corrupción no hay diferencia, ministros con conflicto de intereses como el ministro de Salud, que tiene inversiones privadas en centros hospitalarios, centros médicos, que no quiere pagarle al Estado ecuatoriano 93 millones de dólares producto de impuestos, y que adicionalmente le ha dicho al Ecuador él puede hacer lo que quiere. Natasha, ustedes entonces desde Unidad Popular siguen, digamos, firmes en que tal vez este acuerdo de izquierdas no les convenció, no estuvieron de acuerdo con eso. Nosotros desde el inicio lo hemos planteado, la necesidad de la unidad de las izquierdas. El correísmo no es izquierda, ellos se han autodeterminado como una organización progresista. Incluso el día de ayer han hecho una comunicación pública respecto que la derecha también se está uniendo. Es imposible que se una el agua con el aceite. La no izquierda es momento de unión, Natasha. Es momento de unión entre los pueblos, es momento de unión entre los trabajadores. Nosotros creemos que lo más importante en este momento es que gane quien gane. Primero, deben cumplir con las ofertas de campaña. Pero en segundo lugar, deben garantizar que se resuelvan los graves problemas fundamentales del país. Más allá de, digamos, las ideologías, e insisto en esa pregunta, ¿no es momento de unión? Usted dice, ayer se informó, por ejemplo, y entiendo que se refiere al anuncio de Luisa González, en donde Jan Topic se ha unido también a lo que ella dice, al proyecto de patria que ellos proponen. ¿Usted entonces no está de acuerdo con esa alianza? La unidad en función de atender las demandas de los pueblos, la unidad de los pueblos, la unidad de los trabajadores del movimiento indígena, la unidad de las izquierdas. Es imposible que la izquierda se una con la derecha. ¿Qué plantea la derecha? Neoliberalismo, privatizaciones, reducción del presupuesto en educación, reducción del presupuesto en salud, entre otros elementos. Por lo tanto, no es cierto que pueda existir ese elemento. O se gobierna para los pueblos, para los trabajadores, o se gobierna para los grandes grupos económicos, para los monopolios, para las transnacionales, para quienes se creen dueños del Ecuador. Para ir finalizando, Natasha, ¿se ha dejado abierto la decisión para los simpatizantes de Unidad Popular para esta segunda vuelta? No, porque tenemos una característica que es importantísima en nuestra organización. El debate en la estructura social, en la base social, en las 24 provincias del país, en América Latina, en Estados Unidos y Europa, donde tenemos una estructura, y de manera unánime se resolvió hacer un llamado a nuestra militancia, por supuesto, y a la población respecto del voto nulo como un voto de clase, un voto consciente, un voto que defienda los derechos de los pueblos. Y hacemos un llamado a la ciudadanía a que un primer elemento para posicionar las demandas de los pueblos, que tiene que ver con reactivación económica y productiva, el modelo económico, salir del extractivismo, la defensa de los derechos de los trabajadores, presupuesto para educación, para salud, vivienda, infraestructura, etcétera, será en la gran marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores el 1 de mayo.
Bien, muchísimas gracias, Natasha, por su presencia aquí en La Primera Hora. Muy amable, Andrea, un gusto conocerla. Bien, conversábamos con Natasha Rojas para hablar sobre las razones para impulsar el voto nulo desde Unidad Popular.